Vamos a iniciar, amados, con una oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos porque tú eres el único Dios verdadero. Señor, tú eres digno de la alabanza y tú eres digno de la adoración. Te glorificamos, Señor. Gracias porque tú nos prometiste estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Dios, porque tú nos has llamado a un ministerio a servirte. Nos colocamos delante de ti en este momento, Señor, solicitándote tu ayuda, Padre amado, que podamos en esta sesión de hoy entender tu palabra. Señor, que no nos quede velada ninguna información, que podamos comprender completamente la verdad de tu palabra que hoy vamos a compartir. Abre mi entendimiento, abre el entendimiento de los alumnos, de los discípulos, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, a llevar esta sesión en decencia, en orden, Dios mío. Espíritu Santo, te pido que nos dirijas en el nombre de Jesús, que me des sabiduría para expresar y comunicar la verdad de tu palabra y a mis hermanos para comprenderla también, Señor. Reprendo toda obra del diablo, toda malicia, toda trampa de Satanás que se quiera levantar en contra de esta sesión, de esta clase, de estos hermanos que estamos conectados. En este momento la anulo y la cancelo por el poder de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amado, como siempre, Biblia, papel, lápiz, una actitud enseñable, como escuché en alguna ocasión, y cámaras encendidas a los que podamos. Si hay alguno en el trabajo, bueno, no podrá, pero si alguno está en su casa, en la disposición de estar cómodo y pendiente, de manera que podamos hacer esto interactivo, le pido por favor que encienda su cámara. Ya usted sabe cómo es la dinámica conmigo. A todos les solicito en algún momento leer un texto. Todos pueden en esta ocasión leer textos. Andrés, yo no voy a poder oírte. Amén. Estoy un poquito con la garganta. Amén, amado. Joana, Wendy, María, sí. Amén, sí. Amén. Bueno, entramos en la enseñanza número Amén, 7. amén. Nosotros también podemos. Amén, amén. Pero la cámara sí, no, porque está el celular descargado, está lejito el enchufe está lejos de donde estamos. Amén. Entramos en la enseñanza número 7, la clase pasada. La enseñanza número 7 es disciplina espiritual, que consta de 3 disciplinas: la oración, el ayuno y la vigilia. Entonces ya abordamos la oración, hoy vamos a abordar el ayuno y la vigilia. Y además hoy vamos a dar una clase supremamente importante. Yo las considero una de las clases más importantes. Por supuesto, todo es importante conocerlo, pero respecto del bautismo en agua, hay tantos comunicados, tantos pensamientos que uno se puede encontrar todos los días, que los discípulos, las nuevas ovejas, los nuevos creyentes pueden venir pensando tantas cosas que hay hoy en la calle y en la iglesia, que me parece determinante que nosotros conozcamos correcta y ampliamente la doctrina del bautismo en agua. Entonces, hoy nos vamos con el ayuno, la vigilia y el bautismo en agua. Gloria a Jesús. Bien, amados. El ayuno. Están viendo la pantalla. Hay un plato con una Biblia, una persona como orando. ¿Sí están viendo eso? Amén, amén. Ok.
El ayuno. Voy a leer para ustedes Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis, leo en el nombre de Jesús, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amados, Jesucristo inicia diciendo, cuando ayunéis. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, en otras palabras, que Jesucristo se está refiriendo a sus discípulos y les dice, yo doy por sentado que ustedes tienen que ayunar. Sí, sí lo ven en el texto. Jesús dijo, cuando ayunéis. Es como si yo dijera a Diego, hermano Diego, cuando mañana te levantes, por favor me pegas una llamada. Yo estoy dando por sentado que Diego mañana se va a levantar. Así Jesucristo le habla a los discípulos. ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? Todos nosotros, ¿verdad? Jesús da por sentado que sus discípulos ayunan. Les dice, cuando ayunéis. Y nos da una serie de instrucciones para ayunar. ¿Qué, qué puedo pensar yo con esto? Hay instrucciones para ayunar, hay instrucciones para ayunar. Uno pensaría, bueno, ¿por qué hay tanta cuestión y tanta ciencia en el tema de la oración? ¿Por qué para el ayuno, si es algo de mí con Dios, por qué hay una serie de condiciones? No es tanto algo condicional, sino con el objetivo de que nuestra disciplina espiritual sea efectiva. Cuando una persona va al gimnasio, ¿verdad? Que es una disciplina física, ¿verdad? Para mejorar la salud, para ganar masa muscular, para disminuir grasa, todo lo que puede representar ir al gimnasio. Necesita un entrenador, porque aunque él tenga todas las buenas intenciones al hacer el ejercicio, si lo hace mal, se puede lesionar. O peor, puede pasar 20 años levantando pesas y nunca mejorar en nada de todo lo que tiene. De la misma manera, en el ejercicio de la disciplina espiritual, necesitamos seguir unas instrucciones no para que nos condicionen, sino para que el ejercicio espiritual no sea efectivo. Por eso hoy vamos a ver qué dice la Biblia respecto del ayuno. Primero, es una actividad física y espiritual. A mí me gusta decir la expresión actitud de ayuno, actitud de ayuno. ¿Por qué yo digo actitud de ayuno? Bueno, les comento, cuando uno va a ayunar, por ejemplo, mediodía nada más, uno suele presentar el ayuno el día anterior. Póngale usted, cenó a las 6, a las 7 de la noche, te terminó de cenar, reposó y enseguida se pone a orar. Si ya no tiene que hacer más nada, usted se pone a orar y le presenta al Señor el ayuno. Ok, ¿me escuchan, amados? Ok. Usted le presenta el ayuno al Señor y empieza a entrar en una actitud de ayuno. ¿Qué quiero decir con actitud de ayuno? Bueno, dejamos de pensar en las otras cosas, dejamos de pensar en trabajo, dejamos de pensar en problemas, dejamos de pensar en comida, dejamos de pensar en cosas que son naturales en nuestro día a día y ahora nos vamos a dedicar a buscar al Señor. Entonces, ayunar no solamente implica dejar de comer, sino entrar en una actitud de ayuno. Esto necesita entrenarse. Los primeros ayunos que uno suele hacer, sobre todo cuando se trata de un día completo o de varios días, suelen darnos duro. Esto hay que entrenarlo. El ayuno es un periodo en el cual la persona se abstiene de comer alimentos para buscar la presencia de Dios en oración, alabanza, adoración, intercesión, lectura de la palabra de Dios. Entonces nosotros iniciamos el ayuno orando, podemos seguir orando un rato, podemos leer la palabra de Dios, adorar a Dios, alabar,
escuchar un mensaje, estar en contacto con Dios en medio del ayuno. Así es la manera en cómo se lleva a cabo un ayuno. Algunas veces no solo incluye la abstinencia de alimentos y de agua, sino también de personas, familiares, amigos, lugares. Por ejemplo, mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 9, versículo 18. Deuteronomio 9:18 es, a ver, creo que escribí mal el texto. No, ahí está bien, 9:18. Y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. En el caso de Moisés, él hizo un ayuno de 80 días. Son 40 días y 40 noches. Después bajó, recuerde que encontró al pueblo desordenado, adorando una imagen de un becerro de oro, partió la tabla y le tocó volver a subir por la ley otra vez. 40 días y 40 noches más de ayuno. Fue un ayuno único y sobrenatural. Pero además Moisés, de desprenderse del alimento y del agua, durante ese tiempo también se desprendió de las personas. Él estuvo solo allá en el monte de Dios haciendo el ayuno. El ayuno nos permite acercarnos a Dios y el Señor nos limpia, nos purifica y nos fortalece. Bien, antes de entrar en ayuno, nosotros debemos pedirle respaldo al Señor, sobre todo, amados, si se trata de un ayuno, si se trata de un ayuno de una mayor envergadura. En mi caso particular, Dios me ha permitido hacer ayunos de más de un día, de 3 días, 4 días de ayuno, y son una completa bendición y uno se llena de Dios, del poder de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante y uno logra ver el respaldo de Dios en lo que hace para el Señor y lo que hace a nivel secular también a través del ayuno. Pero el ayuno no es a la loca. Uno tiene que planificar el ayuno. Debemos pedir el respaldo al Señor. Señor, yo siento un llamado a ayunar. Señor te confirma cuánto tiempo quieres ayunar. O de pronto tú vas a entrar en un ayuno, lo que llaman a veces el ayuno del Señor, un ayuno indefinido. Te metes a ayunar hasta que Dios te abra lo que necesitas escuchar. Dios te tiene que guiar a eso. ¿Qué tipo de ayuno tienes que hacer? Medios días de ayuno, días completos de ayuno, alternados, de acuerdo con otra persona. Cuando son ayunos de varios días, debemos tomar algunas medidas antes del ayuno. Debemos ir al médico para pues, verificar cómo estamos de salud, si nuestro cuerpo aguantaría 3 días, 7 días, 14 días de ayuno. Preguntarle al médico, preguntarle a nuestro pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Estar los días antes del ayuno sin tanto ajetreo, con quietud, procurando no comer cosas pesadas tampoco antes del ayuno y todas las cosas que podamos dejar preparadas para el manejo cotidiano, lo hagamos. Lo hagamos para que nuestro ayuno sea la mayoría del tiempo que podamos estar en contacto con Dios. Al salir del ayuno, respecto de preparaciones, es importante que sepamos que los días de ayuno, después de los días de ayuno, vienen un tiempo de dieta. Miren, yo sé que ustedes han visto estos memes por Facebook. Es como, yo creo que es un cantante secular, por eso le tapé la cara con unos emojis para no hacer propaganda. Pero sí ven que primero está con una cara así como que rechaza algo y otra cara que le gusta. Yo soy muy partidario de las comidas rápidas. A mí me gustan las salchipapas, pero también me gustan los caldos. Ahora, tratándose de ayuno, después de 3 días de ayuno, no podemos comernos esto. Nos hace daño. Nuestro cuerpo ha estado purificándose por medio del ayuno y ahora le vamos a traer una carga de comida demasiado fuerte. Nos puede hacer pasar un sofoco. Entonces, después del ayuno, dieta quiere decir no comer estas cosas pesadas, aunque muy deliciosas, son pesadas para nuestro cuerpo y más bien deberíamos comer algo más liviano, un caldito, una sopita, de pronto un arrocito,
de pronto papas cocidas o cosas que sean pues más, ahí se me perdió, cosas que sean más livianas. Gloria a Jesús. Entonces, 3 días de ayuno requiere un día de dieta, 7 días de ayuno, 3 días de dieta, 14 días de ayuno, 7 días de dieta, 21 días de ayuno, 14 días de dieta y 40 días de ayuno, 21 días de dieta. ¿Alguna pregunta hasta el momento, amados? Ok. Pastora Jennifer, por favor, Hechos 10. Joana, Hechos 13. Todos los propósitos de ayuno deben glorificar a Dios. Yo no puedo decir, bueno, Señor, yo voy a ayunar porque yo quiero que tú mates a fulano. Y vamos a meternos en un ayuno y le dice a la familia, familia, vamos a ayunar para que se muera fulano, se muera perencejo. No, no es correcto. Todos los propósitos de ayuno deben glorificar a Dios. Eso es algo exagerado lo que les he dicho, pero por ejemplo, voy a ayunar para que me den tal puesto que yo vi por allí, por CompuTrabajo, por la plataforma. Debemos estar seguros que lo que estamos buscando es glorificar a Dios. Debemos estar seguros. Recuerde que en la oración vimos uno de los impedimentos de la oración es la mezquindad, pensar en uno mismo solamente. Santiago dijo, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, en vuestros placeres. Tenemos que estar seguros que estamos ayudando por algo que glorifica a Dios. Los ayunos suelen ser para humillarnos delante del Señor, para que Dios nos muestre cosas que necesitamos saber, para que Dios nos ayude en nuestra vida a limpiarnos, a purificarnos, a doblegar la carne, para que crezcamos más en el espíritu. Los ayunos tienen más objetivos espirituales, sobre todo. Cuando un cristiano va a entrar en ayuno, debe anunciarlo a sus pastores y pedir oración. Hay demonios ayunadores. Hay gente que deja de comer porque un demonio se le metió y le está obligando a que no coma. Esa persona va a terminar o loca o muerta si no se le ministra una liberación. Entonces, cuando nosotros vamos a ayunar, debemos hablar con nuestros pastores, que oren por nosotros. Ellos son el ángel de la iglesia. Recuerden eso. Los pastores son el ángel de la iglesia y Dios se comunica siempre con el ángel de la iglesia. Entonces, si hay algo que nos puede tener a nosotros en peligro en ese ayuno, nos lo comunicarán. Debemos siempre estar bajo la sujeción de vida a nuestros pastores. Entre otras cosas, la palabra lo demanda. Obedeced a vuestros pastores en todo, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta para que lo hagan no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay ayunos que son individuales y hay unos que son corporativos. Hechos 10 del 1 al 3, Pastora Jennifer. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este reposa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre.
y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y Vamos a vio el pausar cielo. allí. ¿Hasta ahí? Leíste el 30. ¿El qué? El 30, lee el 30, por favor. El versículo. Sí. Okay. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Amén, amén. El caso de Cornelio. Cornelio era un hombre temeroso de Dios con su casa. Leímos al principio del capítulo 10 de Hechos. Cornelio tenía esta costumbre y fíjense que él solo se metía en ayunos y en ayunos tuvo una visión con un ángel. Fue un ayuno particular, pero lo que nos va a leer Joana en Hechos 13 del 1 al 3 se trata de un ayuno corporativo. Pastora Joana. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Había profetas y maestros en la iglesia de Antioquía y se mencionan a Saulo, a Bernabé, a Lucio de Cirene, a Manaín, a, a otro que tenían por sobrenombre Niger. Y dice la Biblia que ellos ayunaron, estaban ayunando porque la iglesia tenía la necesidad de expandirse. Y el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Eso sucedió en un ayuno corporativo. Entonces uno puede ayunar uno particularmente por su vida, por la espiritualidad de uno, y también ayunos corporativos. Gloria a Dios. La Biblia nos muestra algunos ayunos. Yo acabo de leer Deuteronomio, pero lo voy a volver a leer. Pastora Jennifer, segundo de Samuel 12:16. Pastora Joana, Esther 4:16. ¿Quién más podrá? A Wendy y María Salcedo. Wendy, Mateo 4 del 1 al 2. María Salcedo, Hechos 13 del 1 al 3. Ah, bueno, ya se lo acabamos de leer. Hechos 27, María Salcedo. Iniciamos con Deuteronomio 9:18, que leí hace unos minutos. Me postré delante de Jehová como antes, 40 y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Este fue un ayuno que hizo Moisés, de manera particular por el pueblo de Israel. Segundo de Samuel 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Amén. David hizo un ayuno. David hizo un ayuno por su hijo que estaba moribundo. Pastora Joana. Amén. Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Este ayuno, Pastora Joana, fue particular o corporativo. Corporativo. Amén. Estaba Esther junto a sus doncellas, se comunicó con su primo Mardoqueo, hicieron un ayuno corporativo.
Mateo 4 del 1 al 2. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Amén. tuvo hambre. Amén. Quédate en Mateo, por favor. Allí estaba el Señor Jesucristo dándonos el ejemplo, ayunando. El ayuno de él fue de 40 días y 40 noches, un ayuno particular. Allí mismo en Mateo, Pastora Wendy, el capítulo 9, versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjate, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban también. Ahora el siguiente versículo, el versículo 15, ¿qué dice? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Amén. Jesús le está diciendo a los que le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban. Jesús les dijo, yo sí creo en el ayuno. Les recuerdo que yo ayuné 40 días, pero ahora en este momento yo necesito a mis discípulos andando y caminando para las ciudades conmigo. Cuando ya yo me vaya, ellos saben que van a tener que seguir ayunando. Hechos 13 del 1 al 3 ya lo leímos. Fue el caso de los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía que hicieron un ayuno corporativo. Hechos 27 del 33 al 37, Pastora María Salcedo. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un caballo de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Amén. El caso del naufragio de Pablo. El caso del naufragio de Pablo. Estas personas no comían, era porque estaban deprimidos. Pero el apóstol Pablo, pues viendo cómo estaba la situación, él también se puso a ayunar. Se puso a ayunar y tan exitoso fue su ayuno que le salió diciendo, esta noche estuvo conmigo el ángel de Dios al quien sirvo. Él estuvo en ayuno en ese tiempo. También en Hechos capítulo 9, en la conversión de Pablo, dice cuando Pablo llega a Damasco ciego, que estuvo ayunando 3 días hasta que llegó el discípulo Ananías, le impuso la mano, le bautizó luego, le quitó la ceguera también. Isabela, Jonás 3:5, por favor. Yo voy leyendo segunda a los Corintios 6:5. Está hablando el apóstol Pablo en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. El apóstol Pablo tenía la costumbre del ayuno. De hecho, el capítulo 11, versículo 27, lo vuelve a mencionar. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Fíjese que dice en hambre y sed y aparte dice en ayunos. Hay momentos en los que estuvo haciendo trabajo sin de pronto tener que comer ni tener que beber, pero hubo otros momentos en los que él se encerró y se dedicó a buscar la presencia de Dios en ayunos. Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron el ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. Los hombres de Nínive. ¿Qué tipo de ayuno será este, Pastora Jennifer? Los hombres de Nínive ayunaron. Colectivo. Ayuno colectivo o corporativo. Continuamos. Pastora Jennifer, Mateo 9, 14 al 15. Pastora Joana, Lucas 5, 33 al 39. Pastora María Salcedo, Mateo 6, 16 al 18.
Pastora Wendy, Mateo 17:21. Yo leo lo que dice Isaías 58, del 1 al 8. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Había un problema con el pueblo de Israel. Ellos tenían el ayuno como un amuleto. Usted ha visto gente que tiene cosas de Dios como un amuleto. Yo sé que sí. Sangre de Cristo y creen que con eso ya suficiente, en vez de tener una disciplina de oración correcta. Gente que coge el ayuno también como un amuleto. Vamos a hacer mediodía de ayuno y ya para que esto se arregle. Pero ¿sabe qué le dice Dios a los israelitas en Isaías 58? Ustedes ayunan, yo quiero que ustedes ayunen, pero es que ustedes ayunan y no cambian su vida. Ustedes ayudan y siguen siendo los mismos groseros, los mismos déspotas y violentos. Ese no es el ayuno que yo escogí. El ayuno que yo escogí es que tú ayunes, que tú me busques en abstención de alimento, pero que mientras haces eso, cambies tu modo de vivir, dejes de ser grosero, desates las ligaduras de impiedad, compartas tu pan con el que no tiene. Es decir, tienes que hacer el ayuno en la actitud correcta. Por eso es que yo hablo de la actitud del ayuno. Mateo 9, 14 al 15. Amén. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Amén. Jesús está diciendo, mi iglesia va a ayunar. Mi iglesia no va a ser una iglesia que no ayune, mi iglesia va a ayunar. Lucas 5, 33 al 39. Amén. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Amén. Es el mismo pasaje redactado por el evangelista, el médico Lucas. Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amén. Jesús está diciendo lo mismo que dijo Dios en Isaías 58.
el ayuno debe hacerse. Y de hecho Jesús da por sentado que vamos a ayunar, pero el ayuno no debe hacerse. Y nosotros seguimos siendo la misma persona. No puede ser. Una persona que ayuna no puede andar en las mismas cosas que viene andando. Una persona que ayuna debe cambiar, debe modelar a Jesucristo. Hay que hacer el ayuno en la actitud correcta. Ayunar. Ayunar no es para que Dios haga lo que a mí me dé la gana. Ayunar es para que yo me alinee a la voluntad de Dios, para que mi espíritu supere el poder que en mi ser tiene la carne. ¿Está eso claro para nosotros, amados? Amén. Amén. Mateo 17:21. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Hubo una ocasión que los discípulos le llevaron un muchacho para que lo liberaran y ellos, fuera, diablo, fuera en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que no lo pudieron sacar. Entonces llevan al muchacho donde Jesús, mira, tus discípulos no pudieron libertarlo. Jesús lo liberta y le dice, ¿hasta cuándo los tendré que soportar, hombres de poca fe? Y ellos le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos sacar este demonio? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahí hay dos lecturas, dos lecturas. La primera es que ese demonio era un demonio fuerte y para hacerle frente había que hacerlo bajo el respaldo del poder del ayuno, como Jesús, que ayunó 40 días y se enfrentó al mismo diablo y lo venció. La segunda lectura es la siguiente, por vuestra poca fe, pero este género no sale sino con oración y ayuno. La segunda lectura es que la poca fe, la incredulidad, no se puede vencer sino con ayuno. Esas son las dos cosas a las que Jesús estaría refiriéndose en ese pasaje. Número uno, la incredulidad. Si a ti te falta fe, hermano, si a ti te falta fe para hacer una liberación, o si a ti te falta fe para ir donde un enfermo y ministrarle sanidad, ayuna, que cuando tú ayunas, Dios te va a llenar de fe. Tú vas a ayunar para que Dios te llene de fe, para que creas más, tengas más confianza en Dios. Y en segundo lugar, para que estés revestido del poder y la autoridad de Dios al momento de ministrar algunas liberaciones que son tanto más complejas que otras. ¿Eso estuvo claro, mis amados? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguien quiere acotar algo? Ok. Ahora veremos la vigilia. Lucas 6, 16 al 18. Yo lo leo para ustedes. Lucas 6, 16 al 18. Perdón. Sí, Lucas 12. Lucas 6, 12. El mismo pasaje, pero el versículo 12. En aquellos días, él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En esta ocasión, Jesucristo hizo una vigilia de oración. Una vigilia solamente orando, buscando a Dios la instrucción que necesitaba. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hizo una vigilia de toda una noche de oración orando a Dios, porque él sabía que se iba a enfrentar a una de las decisiones más trascendentales de su ministerio. La vigilia es la privación del sueño durante la cual permanecemos en comunión con Dios en oración, lectura de la palabra, alabanza, adoración, intercesión, velando para buscar el aceite fresco del cielo. El propósito del ayuno, por supuesto, es entonces ser llenos del Espíritu Santo. El ayuno se puede hacer de muchas maneras. La vigilia, perdón, se puede hacer de muchas maneras. La vigilia, la noche judía. Recuerde que los evangelios fueron escritos en el contexto cultural judío.
El calendario o el horario judío estaba conformado por día y noche, y el día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. La noche era de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces, la misma Biblia nos deja notar que la noche está dividida en 4 vigilias. Luego, entonces, nosotros podríamos hacer una vigilia de 9 de la noche a 12 de la madrugada, o de 6 de la tarde a 9 de la noche, o de 12 de la mañana a 3 de la mañana, o de 3 de la mañana a 6 de la mañana, que en ese orden, como lo ven aquí en pantalla, son las 4 vigilias. Pastora Jennifer, Marcos 13, 34 al 37. Pastora Joana, Lucas 2, 8. Marcos 13, por favor. Pastora Jennifer. Amén. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halléis durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén, amén. Fíjese, ese texto no solamente menciona las 4 vigilias, sino que le pone nombre. De 6 a 9, el anochecer. De 9 a 12, la medianoche. De 12 a 3 la llama el canto del gallo. Y de 3 a 6 lo llama la vigilia de la mañana. Lucas 2:8, Pastora Joana. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Amén. Las vigilias de la noche en plural, porque son 4. Lucas 12, 35 al 40 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Nuevamente se nos comunica las 4 vigilias de la noche. Pastora Jennifer, Mateo 25, del 1 al 3. Pastora Joana, Mateo 24, 42. Pastora Wendy, Marcos 13, del 33 al 37. Pastora María Salcedo, Mateo 26, 41. La Biblia nos exhorta, una exhortación es una invitación, motivación, animación a estar apercibidos, a ser prudentes y velar. A eso nos anima la Biblia. Mateo 25, del 1 al 13. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite,
porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ha de venir, exacto. Debemos mantener una disciplina de velar. ¿Con qué objetivo? Con que el sueño no nos domine. Cuando ayunamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos declarándole a la carne, a mí la comida no me domina. Cuando estamos vigilando, estamos declarando, a mí el sueño no me domina. Que nada de esto, que aunque sea natural, eh, y puede afectarnos, ¿verdad? En nuestras disciplinas, que nada de esto sea un impedimento para que cuando Jesucristo venga nos vayamos con Él. No sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Por lo tanto, la Biblia nos dice, velad, es una orden, velad. Mateo 24:42 Amén. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. y el 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Exacto. Marcos 13:33 al 37. 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que vosotros digo, y lo que a vosotros digo, a todos los que digo, velad. Amén. Velad, una orden. El Señor Jesucristo motivó a su iglesia a que vigilásemos para que no entremos en tentación. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Jesús está diciendo algo importante. Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y yo cómo puedo hacer para vencer la carne? ¿Yo cómo puedo hacer para vencer las tentaciones? Y voy a poner un ejemplo muy particular y muy curioso. En algún momento yo me preguntaba de qué manera, ya yo era cristiano y era líder y buscaba al Señor y tenía mi disciplina y ejercicio de oración y todo eso. Pero entonces yo me preguntaba, ¿cómo puedo fortalecerme más en el Señor? Esa fue la invitación de Pablo a los Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces yo un día estaba almorzando, un día estaba almorzando. A mí me gusta mucho comer, los que me conocen lo comprenderán. Tenía el almuerzo delante de mí y ese momento en que usted tiene mucha hambre, pero mucha hambre, y se le empieza a hacérsele agua la boca cuando han tenido esa experiencia. Usted ve el alimento que a usted le gusta, jugosito, delicioso, un jugo bien frío y empieza a hacérsele agua a la boca. En ese momento yo me sentía emocionado por lo que iba a comer. Y por supuesto, comer es correcto, comer está bien. Pero ¿saben qué hice yo? Entonces este era un problema. Mi oración de los alimentos, porque los alimentos hay que orarlos. Yo decía, Señor, gracias por estos alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Y decía, ya lloré, pues es una oración sincera, pero era por eso mismo de las ganas de estar comiendo rápidamente. Entonces yo ese día respiré y dije en mi mente, la comida no me puede controlar a mí. Así que yo cerré mis ojos delante del plato e hice una oración por los alimentos más larga. Señor,
Gracias por estos alimentos. Como dice tu palabra, los recibimos con acción de gracia y los santificamos por la oración. Y yo hablaba y la boca haciéndoseme agua y yo con ganas de comer. Pero yo me sujeté mis ganas de almorzar y seguí orando, Señor. Acuérdate de los que ahora no tienen que comer. Padre, te pido que nunca, y oraba así lento, hermano, de verdad así lento, que nunca falte el alimento en esta mesa. Te pido que nunca le falte a mis pastores, a mis familiares, a mis ovejas. Y yo te pido, Señor, que no le falte a tus siervos, que cada día esperan en ti para que les proveas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahí empecé a comer. Desde ese día yo tomé esa costumbre. Hago la oración de los alimentos voluntariamente, no tan cortica, para que mi carne se dé cuenta que yo soy el que la gobierna a ella y ella no a mí. Quedó claro ese ejemplo, hermanos, sobre cómo nosotros adecuamos nuestro ser a que con la disciplina espiritual es nuestra carne la que se debe sujetar al dominio del espíritu. Eso hacemos con el ayuno. Sujetamos nuestra carne a que el dominio no lo tiene el estómago, sino el espíritu que nos guía a ayunar. A que el dominio no lo tiene nuestros ojos que se quieren cerrar, nuestra mente que quiere dormir, sino nuestra disciplina de buscar al Señor también en vigilia. Una recomendación es tomar una noche en la semana y vigilar para el Señor. ¿Alguna pregunta, amados hermanos, de la sesión de oración, ayuno y vigilia? ¿O todo está correcto? Bueno, estuve pensando que sería muy conveniente hacer un examen. Vamos a meditarlo. Amados, les comento que se va a cerrar esta sesión de Google Meet. Denme un segundo. Entonces continuamos. Bien, ya terminamos la sesión de disciplina espiritual. La invitación es que mantengamos nuestra disciplina espiritual, sobre todo en la medida de la responsabilidad que Dios nos ha delegado en el liderazgo que tenemos y que crezcamos, que no nos estanquemos. Si yo he venido orando 30 minutos diarios, ahora voy a orar 45. Si he venido orando 45, ahora voy a orar una hora. Si yo he orado una hora, ahora voy a buscar orar por lo menos hora y media. El objetivo es ir creciendo en nuestra disciplina. Si antes he hecho pues ayunos de mediodía, voy a proponerme, este mes voy a hacer un ayuno de un día completo. Me voy a encerrar en mi cuarto para buscar al Señor. Ahora vamos a ver la sesión sobre el bautismo. Les dije, amados hermanos, y les repito y les pido nuevamente su completa atención. Esta clase yo considero que es demasiado importante. Usted sabe cuántas falsas doctrinas, cuántas sectas han salido del argumento del bautismo en agua. Muchísimos. ¿Cuántas personas van a llegar a la iglesia con un pensamiento incorrecto sobre el bautismo en agua? Muchísimas. ¿Cuántas ovejas nos van a hacer preguntas sobre el tema del bautismo en agua? Muchísimas. Así que aquí le agradezco su especial atención. Pastora Jennifer, Hechos 2:38. Pastora Joana, Romanos 6 del 2 al 4. Pastora María Salcedo, Mateo 3:16. Pastora Wendy, Hechos 9:17 al 18. Pastor Samuel, ¿tú puedes leer? Y Pastora Gisela. Amén, amén, amado. Sí, puedo. Amén. Ok, entonces Pastor Samuel, Efesios 5:26. Pastora Gisela, Mateo 3:11. Pastora Isabela, Marcos 1:4. Inicio yo leyendo Marcos 16:16. Un versículo muy sencillo
quizá no lo sabemos, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bautismo significa lavamiento con agua. Y aquí la Biblia está diciendo que creer va primero que ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvado. La Biblia no está diciendo que el que sea bautizado, así nunca crea, va a ser salvado. No está diciendo eso, como en alguna ocasión quizá habremos aprendido, que aunque si yo me bautizaron cuando yo era niño, aunque yo esté viejo y me aparte, después hacemos un novenario, unas misas para que mi alma salga del purgatorio y vaya al cielo. A muchos nos enseñaron eso, porque yo era bautizado por la iglesia. Eso es incorrecto. La Biblia dice que creer va primero que ser bautizado. Y en la fórmula dual, creer y bautizarse, dice la Biblia que nosotros seremos salvos. ¿Qué dice Hechos 2:38? Amén. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. El bautismo simboliza lavamiento y remisión de pecado, que es básicamente lo que está diciendo el apóstol Pedro. Sumergir simboliza, en otras palabras, sumergir un viejo hombre, pero resucitar en uno nuevo. Romanos 6:2-4, ¿qué dice? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. La Biblia está diciendo que cuando fuimos bautizados estábamos diciendo, yo, el Andrés Bárcenas, malo, el Andrés Bárcenas, viejo hombre y todo lo que eso implica, murió allí y quedó sepultado y resucitó el Andrés Bárcenas, que ahora es la imagen de Jesucristo. También quiere decir que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Mateo 3:16, que dice, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. exacto, miren que con la imagen del bautismo de Jesucristo nos muestra el Señor algo que sucede. El Espíritu Santo viene y ahora mora en nosotros, porque somos unos creyentes declarados de Jesucristo. También nos dice el bautismo que hemos sido adoptados por la familia de Dios. Hechos 9:17-18. Preste atención a esa lectura. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén. Ese es el bautismo del apóstol Pablo. Pero mire lo que dice el versículo 17. Llegó Ananías y le dice por primera vez el día que Pablo está siendo bautizado, una frase que nunca le habían dicho. Le dice, hermano Saulo. Ese día que Pablo se bautizó, él empezó a ser parte de la familia de Dios. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Para santificarlo. Entonces somos santificados y eso también nos lo muestra el bautismo en el Espíritu Santo. Mateo 2:11. Mateo 3:11, perdón. 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí
cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. El primer concepto de bautismo es arrepentimiento. Bautismo para arrepentimiento. Entonces el bautismo representa y nos dice que nosotros nos hemos arrepentido. Así como este varón que está siendo bautizado aquí en esta imagen. Él se ha arrepentido de una cantidad de pecados. Cuando salga de esa agua, él ahora muestra ser una persona completamente diferente, lo que es la nueva criatura. Marcos 1:4. Lo voy a leer yo. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es lo que dice Marcos 1:4, lo del primer concepto de bautismo, que es arrepentimiento. Son los conceptos básicos sobre el bautismo. El bautismo, ahora en su practicidad, fue ordenado por Dios. Pastora Gisela, Mateo 3, del 13 al 17. Pastora Jennifer, Juan 1, 22 al 34. Y Pastora Joana, Mateo 28, 18 al 20. El bautismo fue ordenado por Dios y practicado por el Señor Jesús y los apóstoles. ¿Qué dice Mateo 3, del 13 al 17? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Jesús se bautizó. De hecho, él dijo, es necesario que cumplamos toda justicia y que todos los creyentes seamos bautizados. Juan 1, 22 al 34. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Nuevamente, el evangelista y apóstol Juan nos ratifica que Jesucristo cumplió con el bautismo. El bautismo no puede ser de cualquier manera. No es simplemente meterse en una alberca. El bautismo no es simplemente que nosotros como pastores cojamos a una oveja, le echemos un agua encima y listo. El bautismo tiene una fórmula. Las cosas deben hacerse de acuerdo a lo establecido por Dios. Mateo 28, 18 al 20, ¿qué dice? Amén.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Exacto. Quiero que presten atención a esto que estoy subrayando. La fórmula dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La conjunción y quiere decir que no se admite ningún otro nombre y que son necesarios los tres nombres en el bautismo. No es en el nombre del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, o no es en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, no. Es en el nombre del Padre y necesariamente del Hijo y necesariamente del Espíritu Santo y excluyente de todo demás nombre que pueda aparecerse. Todo lo que simboliza o significa el bautismo en agua no lo hace el acto de bautizarse ni tampoco el agua, sino el poder de Dios que actúa en el bautismo. ¿Claro eso, amados? Amén. Gloria a Dios. Gisela, Marcos 16, 15 al 16. Jennifer, Hechos 8, 26 al 38. Joana, Lucas 3, del 1 al 14. Samuel, Hechos 2, 32 al 41. Wendy, Lucas 3, 21 al 22. No se deben bautizar niños. Jesucristo, nuestro ejemplo, fue bautizado a los 33 años. Ahora, no está diciendo la Biblia que nosotros debemos ser bautizados a los 33 años. No. La Biblia nos está diciendo que debemos ser bautizados en la condición de creencia. Es decir, que debemos ser o tener la suficiente madurez intelectual, mental, para decidir bautizar. El bautismo es una decisión. Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Hechos 8, 26 al 38. Y se dice, amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Le dijo, ¿qué me impide que sea bautizado? Nada.
si tú crees, puedes ser bautizado. Entonces, como él declaró su creencia, que de hecho eso hace parte de la ceremonia de bautismo, cuando lleguen a Instituto Bíblico y Teología Pastoral, allá va a haber una asignatura que se llama ceremonias y van a ver cómo se hace la ceremonia del bautismo. Entonces, para ser bautizado solo hay un requisito: creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, para bautizarse, eso de decir creo que Jesús es el Hijo de Dios debe ser cierto. Eso debe demostrarse en nuestra vida. Deben verse frutos dignos de arrepentimiento en nuestra propia vida para ser bautizados y en la persona que se quiera bautizar para poder hacerlo. Lucas 3 del 1 al 14, que dice, Es el mío. correcto, En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilate, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Ituria, y de la provincia de Tracónite y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. hasta allí. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Sigo. Hasta allí, por favor. Juan, el trabajo de Juan era bautizar, por eso se llamaba Juan el Bautista. Por entonces la gente que venía a bautizarse, antes de que se bautizara, les decían: haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, esa palabra que van a decir ahora, creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, debe manifestarse en unos frutos dignos de arrepentimiento. Hechos 2, 32 al 41. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y sois. Porque David no subió de los cielos por él mismo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta allí, por favor. Fíjense, Pedro les dice, tienen que bautizarse, pero antes de bautizarse les dice arrepentidos. Antes del bautismo la persona debe mostrar de verdad que se ha arrepentido de su vida sin Cristo. Lucas 3, 21 al 22, por favor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Amén. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Dice, y orando se abrió el cielo.
Es decir, que cuando estamos siendo bautizados, una persona está siendo bautizada, ya todos aquí somos bautizados, debe orar en ese momento. Este es un ejercicio de la sesión de bautismo. Preguntas y respuestas. ¿Hay cuántas preguntas? Una, dos, tres, seis. La primera pregunta me la va a hacer Gisela, la segunda Jennifer, la tercera Joana, la cuarta María Salcedo, la quinta Wendy y la sexta Samuel. Primera pregunta. Además del método de inmersión, ¿existe otro método para bautizar? Sí, sí existen otros métodos para bautizar. De hecho, son tres métodos. Inmersión total, que es la usual, ¿verdad? Se, uno es por el ministro sumergido completamente en el agua y sale. Ahora, hay personas que tienen, por ejemplo, enfermedades cardíacas o enfermedades pulmonares o alguna condición en la columna que no le permite flexionarse hasta atrás en la ceremonia del bautismo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Que no se bauticen? Por supuesto que no. Yo creo que Dios nos demandaría esa alma. Hay otro método para esa clase de personas con condiciones especiales en su cuerpo. Se llama bautismo por infusión. Se trata de derramar sobre la persona abundante agua. Uno suele tener un cántaro, un tanque de agua y lo derrama sobre la persona. Pero por supuesto, inmersión o infusión debe decirse que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay un tercer método que es el método de aspersión. Una persona en sus últimos momentos, póngalo usted un cáncer terminal, está en UCI, pero está consciente y dice, quiero bautizarme. Entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Lo sacamos de UCI y lo llevamos a la alberca de la iglesia para bautizar? Por supuesto que no. Debemos tener entonces una botellita de agua, una bolsita de agua y hacemos nuestra ceremonia con el poquito de agua que tenemos y lo colocamos sobre la persona. Se llama aspersión. Un poquito de agua. ¿Claro ese punto, amados? Amén. Le hago una sugerencia. Cuando usted le digan, hágame el favor, vamos a orar a fulano que está en la clínica, que está mal, llévese una botellita de agua. Usted que sepa que ese día decidió bautizarse y ser el último día de su vida. En nuestra condición de pastores titulares, ¿verdad? Todavía no estamos autorizados para ministrar ceremonias. Lo correcto es llamar a nuestro apóstol que nos dirige. Apóstol, estoy frente a fulano. Él está muriendo si quiere bautizarse. Muy probablemente el pastor te diga, te autorizo a que lo bautice. Y ahí estaríamos haciendo la ceremonia en la autoridad delegada de nuestro pastor y estaríamos en ese momento eh, correctamente haciendo la ceremonia. Esa es una sugerencia. Segunda pregunta. ¿Puede una persona bautizarse varias veces? La respuesta es depende. Depende. Hay cosas en la Biblia que el Señor nos la deja a nuestra conciencia. Se supone que la profesión que yo hice de fe es para toda la vida. Así debe ser que yo me bautice una vez. Pero una persona que de pronto se bautizó, y al otro día se fue para el mundo y vivió 15 años en el mundo, pero después regresa al Señor. De pronto yo diría, no, ya esa persona está bautizada, ya regresó, gloria a Dios que se reconcilió con el Señor. Pero esa persona tiene una conciencia. Y si esa conciencia le dice a la persona, tú sabes que tú te bautizaste porque era la moda del momento, tú ni creías nada cuando te bautizaste. Si esa persona, su conciencia le acusa de esa manera y dice, yo quiero volver a bautizarme, hay que bautizarlo, porque es un tema de la conciencia de la persona. ¿Es claro eso, amados? Amén, amén. Tercera pregunta. ¿Quiénes deben bautizarse? Toda persona que crea en el Señor Jesucristo debe bautizarse. Siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden bautizar? Los ministros del Señor autorizados, pastores autorizados, evangelistas,
maestros, profetas, apóstoles, todos pueden bautizar. También depende de la denominación en la que estemos. Por ejemplo, en la Misión Vid Verdadera a la que pertenecemos nosotros, desde pastores autorizados se puede bautizar. Los evangelistas, los maestros, los profetas también pueden bautizar. Hay otras iglesias que manejan los cargos con otros nombres. Por ejemplo, el Movimiento Misionero Mundial. El primer cargo pastoral se llama predicador laico. Esta persona solo puede dirigir cultos y solo puede hacer las ceremonias de presentación de niños y culto fúnebre, pero después van creciendo, después viene el, el título de pastor, el título de licenciado, predicador licenciado, pastor y ministro de tiempo completo, así lo manejan allá. Y en esa medida van creciendo en autoridad y en las ceremonias que pueden hacer. Pero en general los ministros del Señor son los que pueden bautizar. Siguiente pregunta. Después de haberme bautizado, ¿puedo servirle a Dios en la iglesia? La respuesta es, después de haberte bautizado, puedes servirle y debes servirle al Señor en la iglesia. Jesucristo inició su ministerio después de ser bautizado. Entonces lo correcto es que una persona primero profese su fe en el bautismo públicamente y luego inicie su servicio. Y última pregunta. ¿A qué edad debe un creyente bautizarse? Si los Bueno, niños no se bautizan, ¿qué hay que hacer con ellos? bueno, la Biblia no dice a qué edad debemos bautizarnos. Solamente nos dice que el que cree y sea bautizado será salvo. Es decir, no es que una persona deba tener 15 o 18 años o tener la mayoría de edad, no. La Biblia está diciendo que una persona pueda creer, es la condición para ser salvo. Por eso este niño que usted ve aquí, que fue bautizado por un método de aspersión y muy probablemente fue en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, este niño no cree en nada. Este niño no tiene conciencia para creer, no puede poner en acción la fe. Este niño, el bautismo de él es inválido. Cuando él crezca y conozca la doctrina, él tendrá que decidir si bautizarse. Con los niños, según Mateo 19:13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Según Mateo, entonces a los niños no se les debe bautizar, sino presentarlos al Señor, dedicarlos al Señor, instruirlos de manera que cuando tengan ya conciencia y puedan poner en su acción, su fe en acción, perdón, puedan decidir bautizarse. ¿Clara este ejercicio de preguntas y respuestas? Sí, Andrés, te puedo hacer una pregunta. Dígame. Yo conozco a alguien que tiene su pareja o su mujer Ujú. cristiano, pero no se ha bautizado. Quizás yo entiendo el por qué no sirve, no le sirve al Señor, pero de pronto a modo de hablar con él, quisiera escuchar qué dices tú. ¿Se puede él bautizar o no Él tiene una sin pareja ser casado? sin ser casado. Sí. Bueno, hay que hablar del motivo de conciencia. Habrá pastores que le digan, claro, yo te bautizo. Habrá pastores que le digan, no te puedo bautizar. Yo que le diría, amado, arregla tu asunto con el Señor. Arregla tu asunto con el Señor, cásate y bautízate. Pero si él quiere ser bautizado enseguida, vamos a ponerlo en el caso extremo, se está muriendo y fíjate que él no se ha casado. ¿Será que Dios va a permitir que esa alma vaya al infierno en su último momento como aquel hombre en la cruz del Calvario reconociendo a Jesús y queriendo bautizarse? Lo correcto sería bautizarlo entonces. Pero el deber ser es que esa persona, si quiere bautizarse, bueno, que arregle sus cuentas con el Señor, que se case y proceda al bautismo y enseguida pueda servirle al Señor, por supuesto, siempre que tenga claro el tema del Evangelio. ¿Aclaré tu pregunta, amado?
pero el motivo por el cual no lo bautizan es porque, digamos que en cuanto a las leyes espirituales, él está en desobediencia con Dios. Sí, por supuesto. Él está en fornicación o en adulterio, si de pronto está casado por otro lado. Él debe arreglar, repito, él debe arreglar su asunto con Dios para bautizarse. Pero también te mostré Exacto. un caso extremo en si te está perdiendo la vida en un último momento y decides ser bautizado, yo creo que a ese amado habría que Ujú. bautizarlo en ese momento. Amén, amén. Amados, esto es el tema del discipulado. Yo les pido 10 minutos. Quiero responder a una pregunta que algunos de ustedes se pueden hacer. Creo que fue, no recuerdo quién leyó Hechos 2:38, dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Les quiero explicar qué quiere decir eso, porque nosotros no bautizamos en el nombre de Jesucristo. Están todos prestando atención, esto es supremísimamente importante. ¿Me están Amén, prestando amén. atención, amados? Por favor, todos confirmen que están Amén, amén. presentes. Amén. Bien. Hay falsas doctrinas que bautizan en otra fórmula. La Iglesia Pentecostal Unida bautiza en el nombre de Jesús. Los testigos de Jehová, por ejemplo, bautizan en el nombre de la organización de los testigos de Jehová. De hecho, en la ceremonia dicen, te bautizamos como ministro de Jehová Dios en la organización de los testigos de Jehová. Los mormones suelen bautizar por muertos y algunas sectas bautizan en el nombre de otro hombre y muchísimas otras fórmulas más que el hombre se inventó. Pero ¿por qué nosotros estamos seguros que la fórmula correcta es la trinitaria? Respecto al bautismo, es una doctrina. Debe hacerse conforme a lo que dice la Escritura. ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? Si no lo dice la Biblia, no lo podemos hacer. ¿Claro eso? Amén. Amén, claro. Entonces, con eso descartamos el bautismo en el nombre Amén. de la organización, el bautismo en el nombre de otro hombre, porque en ningún otro, dice la Biblia, hay salvación, no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tampoco el nombre de un muerto, por supuesto. Ya hemos descartado la mayoría solo con eso. Con esta primer definición, debe hacerse conforme a lo dice la Escritura. Pero tenemos un asunto que a veces se vuelve controversial. La Iglesia de Denominación Pentecostal Unida, que es abiertamente de una doctrina unicitaria, solo creen en Jesús, no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo como personas independientes al Hijo. Entonces ellos bautizan solo en el nombre de Jesús. Ese bautismo es incorrecto. Ese bautismo no está bien. La persona que se ha bautizado así está mal bautizada y debe volver a bautizarse en la fórmula trinitaria. ¿Por qué usted dice eso, hermano? Présteme toda su atención, por favor. Hechos capítulo 2. Ya estoy terminando, le pedí 10 minuticos de gabela. Además, iniciamos 10 minuticos después. Hechos 2:38. Está hablando el apóstol Juan en su primera predicación pública. Y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a ver. ¿Por qué Pedro está hablando de bautizar en el nombre de Jesús? Mire lo que dice Hechos 19, del 3 al 5. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, el pueblo que creyese en diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Preste atención a lo que dijo Pablo. ¿Cuál bautismo tienen ustedes? No, el bautismo de Juan. ¿Ellos fueron bautizados en el nombre de Juan? Por supuesto que no. Ese bautismo en el nombre de Juan nunca ha existido.
Pero ¿por qué se menciona como el bautismo de Juan? Hágase esa pregunta. Y en el mismo contexto habla del bautismo en el nombre del Señor Jesús. En este texto que acabamos de leer queda claro algo. Y es que no está diciendo que el primer bautismo fue en el nombre del Juan y que el segundo fue literalmente en el nombre del Señor Jesús, sino que se llama bautismo de Juan y bautismo en el nombre del Señor Jesús para diferenciar esos dos bautismos, porque no es el mismo bautismo el que hacía Juan el Bautista que el que hacemos nosotros los cristianos. ¿Claro ese primer punto? Amén. Esa es una primera razón. Yo le voy a dar 7 razones porque me cayeron bien. Pero esta es la primera razón. La Biblia lo llama el bautismo de Jesús o el bautismo en el nombre de Jesús para diferenciarlo del bautismo de Juan. Pregunta, hermano Diego. Levantaste la mano. No, Ok, fue por error, fue por error. ok. Ahora, Mateo 28:19 dice, bautícese en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Hechos 2:38, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué esos dos pasajes dicen algo a primera vista diferente? Número uno, tenemos que saber que la Biblia no tiene contradicción dentro de ella. Estos dos textos no deben generar dos bandos ni dos iglesias. Estos dos textos deben tener un equilibrio. Eso se llama armonía de la fe. Toda la Biblia se explica a ella misma, se complementa a ella misma. Por eso nuestra regla de fe es la Biblia completa. Por eso una doctrina debe estar desarrollada en la Biblia completa. Así que, como segunda razón, vamos a colocar una suposición. Supongamos que Mateo 28:19 y Hechos 2:38 son enemigos. En Mateo 28 habló Jesús y en Hechos 2 habló Pedro. ¿Quién es mayor, Jesús o Pedro? ¿Cuál bautismo habría que seguir? ¿El que dice Jesús o el que dice Pedro? ¿Quién me responde, por favor? El que dice Yo Jesús. seguiría el de Jesús. Por supuesto. Jesucristo es mayor. Mayor que Jesucristo solo es el Padre. Y como Jesucristo dijo que es en la fórmula trinitaria, aunque todos los demás que hayan salido diciendo que es en el nombre de Jesús, es en el nombre de la Trinidad. Entonces esa es una segunda razón. Desarrollando la correcta interpretación de esos dos textos, digo o pregunto, ¿por qué Jesús menciona la Trinidad? ¿A quién le está hablando Jesús? ¿Y para quién era ese bautismo que estaba hablando Jesús? Jesús le está dando la gran comisión a los discípulos y les dice, id y haced discípulos en todas las naciones. Id y haced discípulos en todas las naciones. Está hablando de Grecia, de Roma, por supuesto muchos años después de Colombia, de Venezuela. Está hablando de naciones que nunca han conocido a Jehová, al Dios de los israelitas. Así que Jesús les está presentando la fórmula completa a ellos. Tienen que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos deben creer en la Trinidad, le está diciendo Jesucristo a sus discípulos. ¿Y por qué Pedro solo menciona el nombre de Jesucristo? ¿A quién estaba hablando Pedro? ¿A los gentiles? No. Hechos capítulo 2, Jesús está frente a la asamblea de judíos. Le está predicando a los judíos que conocen y creen en el Padre, que conocen y creen y han visto la manifestación del Espíritu Santo, pero que rechazaron a Jesucristo. Pedro le está diciendo en otras palabras, mis hijos, si ustedes no aceptan a Jesucristo en su bautismo también, no podrán ser salvos. Entonces, como tercer argumento, debo decir que Pedro no está mostrando una fórmula diferente. De hecho, Pedro está reafirmando la fórmula trinitaria, indicándole a los judíos que su bautismo sin creer en el nombre de Jesús está incorrecto y está incompleto. ¿Es claro eso, amados? Amén. Amén. Las Amén. demás voces, esto, a mí esto me parece urgente. Este conocimiento todos nosotros debemos tener. Amén, amén. Amén, amén. Bien.
podría decir algo, Julio. Dígame, amado, dígame. Eh, a veces cuando yo tengo familia que es pentecostal y amigos también, y Sí, bueno, es complejo hablar con ellos. por De supuesto. hecho, uno habla con ellos y pues uno entiende, no se edifica. Esa es como lo que siento, pues. Ellos explican cuando a veces he escuchado que el nombre, o más bien la Trinidad, no son nombres, son títulos, el Ujú. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos se basan en eso para argumentar que por eso bautizan en el nombre de Jesús. No lo Sí, hago de pronto para entrar en contienda acá, sino como para explicarlo un poco más porque a ellos les parece y le encuentran sentido. Y como dijiste ahorita, pareciera que Pedro pesara más que nuestro Señor Jesucristo en ese sentido. Entonces exactamente. no entendí esa parte, esa explicación. La parte de Pedro y Jesús. Y el hecho de que digan que los nombres o que la Trinidad no es nombre, sino que son títulos, pero que Jesús sí es un nombre. ¿Sí me explico? Ese es como Sí, en lo que ellos se basan, en lo que ellos argumentan para bautizar en el nombre de Jesús, más sí, no en el nombre, en la fórmula que dio Jesucristo. sí, por supuesto. Eso se llama doctrina unicitaria. La primera vez que apareció en el mundo fue por allá en el año 400 después de Cristo, en un concilio cristológico que se hizo en el Imperio Romano. En ese concilio llegó la primera vez una doctrina unicitaria que decía que Jesucristo, esa doctrina se llamaba modismo, también la llaman modalismo. En la nueva época, en la contemporánea, en los años 1800, hubo otros adeptos de un predicador que se llamaba Sabelio, por eso también se le llama sabelianismo a esta doctrina. Esta doctrina nunca fue enseñada ni por Jesús ni por los apóstoles y nunca fue predicada por la iglesia. De hecho, cuando apareció en el año 400 después de Cristo fue condenada por la iglesia. Reaparece con Sabelio y reaparece en 1800 con la organización de las iglesias pentecostales unidas, que son básicamente en esta época los que son unicitarios. En primer lugar, con el argumento histórico van caídos, nunca se ha enseñado en la iglesia. Ellos están innovando, están enseñando cosas nuevas. Y por supuesto, la Biblia no nos invita a enseñar cosas nuevas. Lo que tú has dicho, uno no se edifica teniendo esas discusiones. La palabra no es para contender, la palabra es para enseñarla. Es más, nosotros hasta podríamos hablar de Jesús. Jesús es bueno, Jesús, pero no. Esa es una de los... Esto hace parte de una asignatura que se llama sectas. Si usted no ha visto Instituto Bíblico, le invito a que se inscriba en Instituto Bíblico para que aprendan más al respecto. Esta es una característica de la secta. A ellos solo les importa hablar como de los puntos que tienen ellos diferentes. Si tú hablas con una persona, Jesús solo o Pentecostal unido, solamente te va a hablar tú, ¿por qué bautizas en la Trinidad? Tú crees en tres dioses, tú crees en un Dios con tres caras. Solo hablan de eso. Solo saben hablar de eso. No saben hablar de justificación, de nuevo nacimiento, de conversión. No. De hecho, en algunas ocasiones escuché una canción, un corito que hicieron que decía, no son tres, ni son dos, Cristo es uno, Cristo es Dios, como si nosotros nos pusiésemos a hacer, no sé, canciones. Los mormones no son de Dios, los testigos no son de Dios. Por supuesto que no. Eso es hasta sin sentido, una canción que no va a glorificar a Dios, sino a pelear con la gente. Esas son, hermano Diego, características de las sectas. Solo les interesa pelear y hablar de las cosas que ellos creen diferentes. La Biblia no está diciendo, la Biblia no está diciendo, ojo, ellos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son títulos. La Biblia no dice que son títulos. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Les dice Pedro a Ananías que llega primero, no has mentido al Espíritu Santo, no has mentido al hombre, sino al Espíritu Santo. Y después cuando llega Zafira y le pregunta, ¿vendieron por tanto? Sí, sí, vendimos por tanto. ¿Por qué llenó Satanás su corazón para que mintieseis a Dios?
Está diciendo que el Espíritu Santo es Dios, es una persona de Dios. No está diciendo que es un título de Dios. Bueno, ya eso lo vimos en la Trinidad. El apóstol Pablo en sus cartas saludaba la gracia del Padre, el amor del Padre, la gracia del Hijo, la comunión del Espíritu Santo es personas diferentes en sí mismos. Así que no podría ser correcto ese argumento de ellos. Y lo que decía ahorita es, Pedro no está en contra de lo que dijo Jesús. Lo que dice Hechos 2:38 debe estar en completa comunión y relación con Mateo 28. Lo que hago es una suposición, un argumento supositivo. Si ellos estuviesen contrarios, ¿quién es mayor? ¿A quién habría que escuchar? ¿Será que a Jesús se le olvidó explicarnos que la Trinidad no existe, sino que son títulos de él? ¿Será que se le habrá pasado ese pequeño detalle? Porque les aseguro algo, de la Trinidad no se escapó ningún detalle en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis se nos habla de Trinidad. Amado, ¿respondí tu pregunta? Amén, sí, claro, claro. Aquí anoté Amén. ese pequeño detalle de los títulos. ¿Qué quiere decir bautícese cada uno en el nombre de Jesús? Este es un cuarto argumento. Cuarto argumento. Pastora Gisela, usted me va a hacer el favor de ir a la panadería que le quede más cerca a esta hora que esté abierta. Yo le voy a dar la dirección de mi casa. Va a coger el carro del pastor Elías y va a venir a traerme 50,000 pesos de pan de queso. Cuando usted llegue a esa panadería, usted va a decir, vengo en el nombre de Andrés Felipe Bárcenas. De manera que lo que usted está haciendo, lo está haciendo porque yo la mandé. Del mismo modo, cuando decimos bautizar en el nombre de Jesucristo, así como la pastora Gisela va a buscarme esos panes, va a buscarlos en el nombre de Andrés que se lo mandó, nosotros estamos bautizando de acuerdo a lo que Jesucristo nos mandó y en la autoridad que Él nos delegó. ¿Quedó eso claro, amados? Amén, así es. Es un cuarto Amén, amén. argumento. Miren, ya llevamos 4 argumentos. Este es un argumento más bien semántico, ¿verdad? Si queremos colocarle título a estos argumentos, podríamos decir que el primero es un argumento de diferenciación. Les recuerdo, se le llama bautismo de Jesús en Hechos 19 para diferenciarlo del bautismo de Juan. Un argumento supositivo, suponiendo que Pedro y Jesús estaban contrarios en la doctrina del bautismo, ¿quién sería mayor? ¿A quién habría que reconocer? En tercer lugar, un argumento interpretativo. Pedro, en lo que él dice, él está diciéndolo bien, porque él no se está dirigiendo a los gentiles, sino a los judíos que no creen en Jesús. Ahora, en cuarto lugar, bautizar en el nombre de Jesús, un argumento semántico. ¿Qué quiere decir hacer algo en el nombre de otra persona? Hacerlo en su autoridad y de acuerdo a lo que él ha dicho. Por eso, bautizar en el nombre de Jesús es hacerlo en la autoridad de Jesús y como él lo ha dicho. ¿Y cómo lo ha dicho él? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quinto argumento. Además, la expresión el bautismo en el nombre de Jesús también sugiere que el discípulo recibirá el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Eso no lo dice un solo versículo. Aquí le seleccioné unos cuantos. Por ejemplo, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, o sea Jesús, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan estaba hablando de un bautismo que haría Jesús. Y este no sería un bautismo en nombres, sería un bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:16. Pues Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Hechos 11:16. Voy avanzando, se va a cerrar la sesión de Google Meet. Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Esto salió de Jesús.
Juan bautizó en el agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ellos lo leen incompleto. Ellos solo leen, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Pero luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, el texto está sugiriendo que el bautismo en el nombre de Jesús también conduce al bautismo en el Espíritu Santo, que es precisamente lo que dijo Juan el Bautista. Y Hechos 19, del 2 al 6. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Amén, amado Samuel, Dios te bendiga. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Fíjense que todos estos versículos que leímos relacionaron el bautismo en el nombre de Jesús con recibir el Espíritu Santo, que fue precisamente la promesa que dijo Juan. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este es un argumento neumatológico que refiere al Espíritu Santo. Claro este punto, creo que es el más enredado de todo, pero creo que lo expliqué con claridad. Amén, amén. Sexto argumento Excelente. que yo les voy a dar hoy. La expresión el bautismo en el nombre de Jesús no quiere decir que es bautizar a la persona diciendo te bautizo en el nombre de Jesús. Quiere decir, según la Biblia, según la Biblia, que mientras se bautiza está invocando el nombre de Jesús. ¿Qué hizo el etíope? ¿Qué le dijo Felipe que lo estaba bautizando? Bueno, si tú crees, puedes bautizar. ¿Qué dijo el etíope? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Él invocó a Jesús. Yo estoy seguro que Felipe lo bautizó en la fórmula trinitaria. Mire lo que dice Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús, por supuesto, que si es el que si lo invocamos seremos salvados. Y nosotros hacemos eso en los bautismos. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, creo. Estamos invocando a Jesucristo en nuestro bautismo. Entonces, bautizar en el nombre de Jesús también quiere decir bautizar a una persona invocando el nombre de Jesús. Y como séptimo argumento, primera a los Corintios 1:13 al 15. Primera a los Corintios 1:13 al 15. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Acaso el bautismo en el nombre del apóstol Pablo existe? Por supuesto que no. No existe tal bautismo. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo, ¿fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que solo bauticé a Crispo y a Gayo. Quiere decir entonces que el bautismo en el nombre de Jesús indica que tú te declaras como seguidor de Jesús en tu bautismo, no que lo estás haciendo en una fórmula unicitaria en el nombre de Jesucristo. ¿Quedó claro ese punto también? De otra manera, Crispo y Gayo hubiesen sido bautizados en el nombre de Pablo. Y eso, por supuesto, va en contra de la doctrina bíblica. 7 argumentos. Como la Biblia es perfecta, yo estoy seguro que debe haber más argumentos en la palabra. Esto es apologética, le estoy adelantando un poquito de tercer año de Instituto Bíblico. Entonces recapitulo para terminar los 7 argumentos. Número 1, el libro de Hechos, en el libro de Hechos se llama bautismo de Jesús al bautismo cristiano para diferenciarlo del bautismo de Juan. En segundo lugar, suponiendo que que Jesús y Pedro están contrarios en el tema del bautismo, ¿a quién deberíamos escuchar? ¿Quién es el mayor? Por supuesto, Jesús. En tercer lugar, entendiendo el pasaje de Hechos 2:38,
Pedro no está creando, Pedro no está creando una nueva fórmula bautismal. Está reafirmando la trinitaria, indicándole a los judíos que su bautismo sin creer en el nombre de Jesús está incorrecto. En cuarto lugar, bautizarse en el nombre de Jesús quiere decir bautizarse en la autoridad de Jesús y según Jesús lo indicó, y él lo indicó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En quinto lugar, la expresión el bautismo de Jesús en estos textos que leímos está precedida al bautismo del Espíritu Santo, que fue lo que prometió Juan. Dijo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En sexto lugar, bautizar en el nombre de Jesús quiere decir también bautizar invocando el nombre de Jesús. Y en séptimo lugar, bautizar en el nombre de Jesús quiere decir también que en tu bautismo, que es en la fórmula trinitaria, tú te estás declarando seguidor de Jesucristo y no del ministro que te está bautizando o de ninguna otra persona. Amados, ¿quedó claro el tema del bautismo? ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? Amén, amén. Claro. Gloria a Dios. Hermanos, lo que debemos hacer es estar claros en nuestra doctrina. Lo que está en la Biblia, está en la Biblia. Creo que queda menos de un minuto para terminar, entonces oramos. Padre, gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos. Permítenos, Señor, siempre tener clara tu palabra y que podamos predicarla a nuestros discípulos y ovejas. Toda retaliación del diablo, yo la anulo en este momento y la cancelo por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos mis amados. Amén, bendiciones. Amén. Dios les guarde. Amén, Amén. bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.